A ver, para muchísima gente ese zumbido de una avispa o una abeja es casi una reacción automática, ¿verdad? Un escalofrío. Pero más allá del susto y del dolor de la picadura, ¿qué nos dicen los números? ¿Son tan peligrosas como pensamos? Venga, vamos a bucear en los datos. Venga, va, ¿cómo de mortal puede llegar a ser la picadura de uno de estos insectos? Seguro que alguna vez, en medio del campo o en una terraza, se nos ha pasado por la cabeza. ¿Es un miedo un poco exagerado o de verdad hay motivos para preocuparse? Bueno, pues la respuesta, al menos al principio, igual nos deja un poco descolocados. 78. Quédate con este número. Así en frío, pues no dice gran cosa, ¿no? Pero detrás de ese 78 hay 78 vidas, 78 historias que acabaron de forma trágica. Ahora sí, vamos a ponerlo en contexto. Pues sí, hablamos del total de muertes por picaduras de avispones, avispas y abejas en España en un periodo de 20 años, de 1999 a 2018, o sea, 78 fallecidos en 2 décadas enteras. Si lo piensas, en un país con más de 47 millones de personas, eso sale a menos de 4 muertes al año. Es una tragedia, por supuesto, pero estadísticamente parece algo muy, muy poco frecuente. Vale, entonces, si nos quedamos solo con la foto general, con los datos de todo el país, la cosa parece clara. Es un riesgo bajo, muy puntual. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Hay algún patrón? Pues fíjate, lo primero que salta a la vista es brutal, la diferencia entre géneros. Casi un 86% de las víctimas mortales eran hombres. Es una barbaridad. La hipótesis, claro, es que puede tener que ver con trabajos o actividades al aire libre donde hay más exposición. El otro dato clave es la edad. Más de la mitad de los fallecidos, un 52%, eran personas mayores de 65 años. El resto, casi todo, adultos de entre 25 y 64. Y ojo a esto, que es súper importante. 0 muertes en jóvenes o niños. Ni una sola en 20 años. Y claro, como era de esperar, también hay un patrón estacional clarísimo. La mitad, el 50% de las muertes se concentran en 2 meses, julio y agosto. Es lógico, ¿no? Es cuando más vida hay fuera, tanto de los insectos como nuestra. O sea que, resumiendo, la foto a nivel nacional nos cuenta una historia bastante coherente. Un accidente trágico, sí, pero muy raro, que suele afectar a hombres, ya mayores y sobre todo en verano. Parece una historia cerrada, ¿verdad? Pues no, porque aquí es donde la trama se complica. Y mucho. Exacto, porque cuando dejamos de mirar el mapa de España entero y empezamos a poner el zoom en ciertas zonas, la historia pega un giro de 180 grados. Pasamos de hablar de un accidente raro a lo que parece un verdadero problema de salud pública muy, muy localizado. Y aquí está el vuelco. Este mapa nos enseña dónde ocurrieron esas 78 muertes. Y es que es imposible no verlo. Hay una mancha enorme en el noroeste. Más de un tercio de todas las muertes de España, más de un tercio en una sola comunidad, Galicia. La pregunta es obvia, ¿qué demonios está pasando en Galicia? Pero es que esa concentración de casos en Galicia es solo la punta del iceberg. La auténtica luz roja, la que de verdad hace saltar todas las alarmas, aparece cuando empezamos a mirar no solo dónde, sino cuándo. Cuando analizamos los datos más recientes. Y aquí está la clave de todo. Atento a los números. La media nacional en esas 2 décadas fue de 0,09 muertes por millón de habitantes. ¿Sabes cuál fue la tasa solo en Galicia en el año 2018? 2,22. Es que es más de 24 veces la media nacional. De un año para otro, o en un periodo corto, una picadura en Galicia se había vuelto muchísimo más peligrosa que en el resto de España. ¡Una locura! A ver, una estadística así de bestia no sale de la nada. No es casualidad. Tiene un porqué, un nombre y un apellido. Hay un nuevo culpable en esta historia. Y no es de aquí. Pues aquí lo tenemos, el sospechoso principal. Su nombre científico es Vespa velutina, pero seguro que la conocemos más por su apodo, el avispón asiático o la avispa asiática. Se detectó por primera vez en España en 2010 y desde entonces su avance ha sido imparable. Una invasión súper agresiva, sobre todo casualmente en el norte. Y es que solo hay que ver la cronología. Fíjate, llega a España en 2010. 2 años después, en 2012, ya está en Galicia. Y a partir de ahí la explosión. En 2017, los servicios de emergencia gallegos reciben más de 25.000 llamadas. Es que las piezas encajan a la perfección. La invasión de este avispón coincide clavadita con ese pico de muertes que nos había dejado tan perplejos. Claro, la llegada de la velutina no es solo un problemón para las abejas o para el ecosistema, que lo es. Es que ha cambiado las reglas del juego para las personas. Ha redefinido por completo lo que significa el riesgo de una picadura.
Y lo más curioso es que, al principio, las propias autoridades le quitaban hierro al asunto. Decían que para la salud pública no era un gran problema. Pero claro, la realidad se ha impuesto. Un estudio reciente ha descubierto algo demoledor. El 77%, o sea, más de 3 de cada 4 reacciones alérgicas graves en la región, ya son por culpa del avispón asiático. Y esta frase del autor principal del estudio lo deja clarísimo. Dice que el riesgo que la Vespa velutina representa para la salud humana no tiene parangón con otras especies nativas. O sea, se acabó eso de pensar que, bueno, una avispa es una avispa. No. Por su agresividad, por la cantidad que hay, por dónde hacen los nidos, este avispón es una amenaza de otro nivel. Al final, la historia del avispón asiático en España es como una llamada de atención, ¿no? Nos obliga a plantearnos una pregunta un poco inquietante. A medida que las especies invasoras se mueven por todo el mundo, ¿qué otros peligros para la salud pública tenemos delante de las narices y todavía no nos hemos dado cuenta?